Bueno, la siguiente sustentación se denomina habilidades de pensamiento aleatorio y la creación de aplicaciones móviles, del estudiante Diego Fernando Pinzón Pérez, de la región Oriente. Su anteproyecto contó con la asesoría del profesor Cartul Vargas y en esta ocasión tendremos como evaluadores a los profesores Gustavo Gallego y Marcos Solano, ambos magíster en educación y profesores catedráticos de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Diego, puedes iniciar ya. Buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de mi asesor, el magíster Cartul Vargas, y es un honor para mí contar con evaluadores como el profesor Gustavo Gallego y Marcos Julio Solano, a quienes agradezco pues todas las revisiones y sugerencias a mi proyecto de investigación, y también agradezco pues la compañía de las personas a través de esta transmisión, las personas que amo y que son los que me animan pues a avanzar también en mi proceso de formación personal. Mi proyecto tiene como título Habilidades de pensamiento aleatorio y creación de aplicaciones móviles, y está pues en el marco de la maestría en educación y línea pues tecnologías de la información y la comunicación. Entonces voy a presentar el orden de esta socialización. Primero el objeto de estudio, luego el planteamiento del problema, haré una referencia pues a los grandes bloques del estado del arte, el marco teórico desde el cual pues he abordado mi investigación, los objetivos que me planteo, la metodología de trabajo de mi proyecto y el cronograma de trabajo. Entonces mi objeto de estudio básicamente es abordar las habilidades de pensamiento aleatorio y manejo de sistemas de datos a partir de la creación de aplicaciones móviles. Entonces, con respecto a esto, pues quiero plantear el problema primero en un marco del discurso de calidad que se maneja en la actualidad. Básicamente el gobierno nacional propone dentro de su eslogan Educación de la calidad, el camino para la prosperidad, y ya se está hablando de Colombia la más educada. El gobierno departamental pues tiene también algo similar, Antioquia la más educada, y pues los municipios del departamento en su mayoría han firmado los pactos de calidad. El municipio donde yo laboro pues ha hecho también la firma de este acuerdo por la calidad de la educación. Sin embargo, pues los resultados en matemáticas en las últimas pruebas PISA ubican al país en el puesto 62 de las 65 países que participaron de la prueba, y en la prueba de resolución de problemas también aplicada por esta institución, pues Colombia está ubicado en el último puesto. Y mi institución educativa en los años 2012 y 2013 presenta pues un incremento en el nivel bajo de resultados en matemáticas y el nivel medio un descenso. Estas pruebas están complementadas con las Olimpiadas del Conocimiento que presentan los estudiantes cada año como una iniciativa del departamento, y en matemáticas entre el año 2012 y 2013 pues hay un descenso significativo. Con respecto pues a ahora todos estos desempeños en matemáticas pues están unidos al pensamiento matemático. El pensamiento matemático tiene unos tipos de pensamiento: el variacional, métrico, geométrico, numérico, y el que hace parte de mi proyecto de investigación como objeto de estudio, el pensamiento aleatorio. Cada tipo de pensamiento tiene un sistema de representación, y el sistema de representación del pensamiento aleatorio son los sistemas de datos. Este tipo de pensamiento, según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, es importante porque tiene una incidencia en la cultura, en la ciencia y en la forma de pensar cotidiana. Los datos que se manejan en cada uno de esos componentes pues están presentados generalmente a partir de infografías que permiten pues que los datos sean comprensibles y sean pues objeto de análisis. Entonces, con respecto pues a la enseñanza de las matemáticas,
y por consiguiente pues al pensamiento aleatorio, las situaciones problemas son las que proporcionan ese contexto donde el quehacer matemático pues cobra sentido. Eso hace que las experiencias que tienen los estudiantes pues a través de esas situaciones problemas pues hacen que el conocimiento de las matemáticas pues digamos que tenga un contexto que les va a dar significación a sus conocimientos. Entonces, esas situaciones problema, que son el contexto del quehacer matemático, la institución educativa Román Gómez las trabaja prácticamente a través de dos estrategias básicas. Esa es la institución donde yo laboro y las estrategias son las siguientes. Primero, un proyecto de investigación en grado noveno, donde todos los estudiantes trabajan en proyectos con situaciones problema que ellos sacan desde su contexto cotidiano. Y terminado el proyecto de investigación en grado noveno, los estudiantes que desean continuar con esa estrategia de aprendizaje en investigación entran a ser parte del semillero, que son estudiantes de grados 10º y 11. El impacto pues, que ha tenido el proyecto de investigación en la institución ha sido que nuestros equipos de investigación han participado de iniciativas, de proyectos, perdón, como es Ondas de Conciencia se explora en diferentes ferias municipales y regionales y departamentales. Entonces, estas situaciones, problemas que brotan del contexto de los estudiantes, permiten que la investigación escolar pues, sea el lugar propicio donde se manejen las preguntas que brotan del contexto de los estudiantes, es decir, de su cotidianidad, que los problemas que ellos abordan, pues que sean relevantes, es decir, que tengan importancia y que sean significativos para la vida de los estudiantes y que sean pertinentes, pues porque tienen una relación con respecto a ellos mismos. En este orden de ideas, pues he problematizado en torno pues, a los desempeños en matemáticas. He hablado también del contexto de la investigación escolar como un espacio de problematización de la cotidianidad de los estudiantes y me voy a enfocar entonces en que la apropiación y desarrollo del pensamiento aleatorio y del manejo de sistemas de datos frente a estas situaciones que los estudiantes abordan en los procesos de investigación escolar son pues básicamente lo que me va a competir lo que me compete en mi proyecto. ¿Qué tiene que ver pues, con respecto a estos dos aspectos que he nombrado aquí, con respecto al pensamiento aleatorio y los procesos de investigación escolar? Primero, pues que en el proceso de investigación escolar pues, se han encontrado dificultades en los equipos de la institución con respecto al uso comprensivo y selectivo de herramientas para el manejo de sistemas de datos. Y otra dificultad ha sido que estas herramientas que ellos supuestamente tienen que aprender en su formación escolar, pues las aprenden en las clases de matemáticas a partir de situaciones hipotéticas donde generalmente los docentes pues les ofrecen los datos que ellos van a trabajar en las clases. Entonces, en medio pues de estas situaciones que planteo, aparece otro fenómeno que es estos estudiantes que hacen parte de los semilleros de investigación, los estudiantes de la institución educativa y podríamos decir que de los estudiantes de la sociedad es que están permeados por las tecnologías, en este caso los dispositivos móviles, celulares y tabletas, y con respecto a esto, pues el Ministerio TIC dice que la penetración del celular es del 94%, un porcentaje muy alto en Sudamérica, y Buckingham afirma que la relación de los estudiantes con estos medios tecnológicos pues no solamente es una relación instrumentalizada, sino que básicamente está siendo como una forma cultural, es decir, que estos medios tecnológicos están afectando, digamos, los tipos de relaciones que establecen las personas con ellos mismos y con los demás. Por ejemplo, Baker afirma que el celular es uno de los nexos principales que hay hoy entre los adolescentes. La telefonía celular pues, se ha convertido en un servicio imprescindible para la sociedad,
presente casi en todos los estratos sociales, y el costo de los dispositivos pues hace que sean de acceso casi que a todo el tipo de población. Y de otra parte, pues que este tipo de tecnología es accesible pues a cualquier tipo de persona, deseable también en cierto sentido, porque la comunicación que permite establecer con otras personas, pues además del mensaje, de texto, el correo electrónico, la comunicación a través de la voz, pues ellos tienen acceso a mirar videos, estar en internet, las redes sociales, bueno, etcétera. Esta misma tecnología pues está presente en los docentes y en los estudiantes. Ahora, las principales tiendas de aplicaciones cuentan actualmente pues aproximadamente con 2.200 millones de aplicaciones desarrolladas que están en oferta en la red. En el año 2013 se afirma que hubo aproximadamente 102.000 millones de descargas de aplicaciones, y ya este fenómeno de las aplicaciones móviles pues es comparable a la explosión tecnológica, la revolución tecnológica que tuvo pues el computador personal en los años 80. Entonces, frente a este fenómeno tecnológico, pues Buckingham afirma que estos nuevos entornos ofrecen la capacidad a los usuarios para producir sus propios medios, para que los estudiantes pasen a ser, bueno, yo digo que estudiantes pasen a ser participantes activos de la producción de los medios en vez de ser meros consumidores, y le ofrece un reto a la escuela como la institución que puede ser la que le propicia a los estudiantes no solamente las habilidades críticas, sino también creativas en los niños, para que la relación con esos medios pues sean diferentes y no sean solamente dependientes de un uso instrumental. Y el Ministerio TIC, pues en este mismo sentido, pues se propone impulsar en el país el desarrollo de aplicaciones móviles para el mercado nacional e internacional. Con respecto pues a estos dos grandes componentes problematizadores, que los voy a volver a retomar, que es el uso de estas herramientas para el manejo de sistemas de datos que son propias de las habilidades del pensamiento aleatorio, los nuevos entornos mediados por estas tecnologías como son los dispositivos móviles en el contexto de la investigación escolar, pues me planteo la siguiente pregunta de investigación, que es ¿qué influencia podría tener el proceso de creación, qué influencia podría tener la creación de aplicaciones móviles para el manejo de sistemas de datos por los estudiantes en las habilidades de pensamiento aleatorio en el contexto de la investigación escolar? Entonces, fruto pues de la exploración bibliográfica que he desarrollado pues hasta el momento, he encontrado tres grandes bloques de teóricos pues que han abordado en cierto modo alguno de los aspectos que yo estoy planteando aquí. Primero he encontrado que con respecto al pensamiento aleatorio en el contexto colombiano pues ha habido incorporación de algunos dispositivos tecnológicos en la enseñanza de las matemáticas. Otro grande bloque ha sido pues la creación de aplicaciones en el contexto educativo. Lo que ha hecho estas investigaciones es validar la posibilidad real de creación de aplicaciones móviles por parte de los estudiantes y los profesores con uso de herramientas de software libre creadas para el contexto educativo. Estoy reseñando aquí una en específico que se llama App Inventor. Y otro gran bloque es la creación de aplicaciones como apoyo al aprendizaje y el desarrollo de habilidades. En este bloque de teóricos, pues lo que he evidenciado es que hay un poderoso complemento de la enseñanza, el hecho de que se desarrollen aplicaciones móviles, ya que, digamos, mejoran enormemente el aprendizaje y pueden desarrollar habilidades para el siglo XXI de los estudiantes, como el emprendimiento y la programación. El enfoque desde el cual pues, he visionado mi proyecto de investigación, pues, verlo teóricamente, se llama el currículum basado en el diseño de estos autores, Lee Nichols, Wiggins y McTeague, son referenciados por Pérez, 2012.
pues, en un texto que se llama Educar en la Era Digital. Básicamente proponen el currículum basado en el diseño como una estrategia de aprendizaje donde al estudiante se le proponen en esas situaciones problemáticas pues una situación retadora, nueva, donde digamos él asuma un papel creativo y donde el papel productor o creativo de los estudiantes permita un aprendizaje profundo porque él digamos que tiene una comprensión y un uso práctico del conocimiento para crear un producto. En ese sentido, pues, o sea, yo planteo que desde el marco teórico que la creación de aplicaciones móviles, pues digamos que tiene una posibilidad didáctica, pues de comprensión teórica. También, pues, el concepto de pensamiento aleatorio desde el cual pues abordo mi proyecto de investigación tiene los siguientes elementos. Es que el pensamiento aleatorio tiene como objeto los fenómenos aleatorios del mundo físico, son esas situaciones que tienen carácter de incertidumbre, que son aparentemente caóticos o que son dominados, digamos, por el azar. Entonces, el abordaje de estas situaciones problemas se hace a través de la recolección y análisis de datos, es decir, se determinan ciertas características de los fenómenos que pueden ser cuantificables y pues pasan a después esos datos a hacer, digamos, representaciones para que las personas que hacen uso del pensamiento pues vayan a obtener otro tipo de respuestas o tomar decisiones, nuevas exploraciones o nuevas formas, digamos, de percibir el fenómeno. Y las habilidades que está la habilidad que está incluida principalmente en este tipo de pensamiento pues es de tipo inductivo. Entonces me propongo como objetivo general de mi investigación establecer las implicaciones que podría tener el proceso de creación de una aplicación móvil para manejo de sistemas de datos en las habilidades de pensamiento aleatorio en el contexto de la investigación escolar y con los siguientes objetivos específicos como proceso para desarrollar ese objetivo general. El primero, diseñar e implementar una secuencia didáctica para la creación de aplicaciones móviles por parte de los estudiantes. Segundo, determinar qué habilidades de pensamiento aleatorio se afectarían con la creación de aplicaciones móviles. Y tercero, pues validar la usabilidad de estas aplicaciones creadas por los estudiantes. La metodología es de tipo, un enfoque cuantitativo, el alcance debido pues a que en el marco teórico no he encontrado investigaciones que apunten básicamente a ese papel creativo de los estudiantes para hacer aplicaciones móviles orientadas al pensamiento aleatorio, entonces es un alcance pues exploratorio y un diseño de tipo cuasi experimental. La población son estudiantes del semillero de investigación de grado 10º y 11 de la institución educativa Román Gómez de Marinilla. La muestra pues era un grupo experimental, 2 estudiantes del semillero de investigación que van a ser escogidos aleatoriamente y el resto de estudiantes del semillero pues era el grupo control. Entonces, para alcanzar el primer objetivo específico que me planteo, pues voy a desarrollar una secuencia didáctica para la creación de aplicaciones móviles. Estas consistirán en 10 sesiones de trabajo presencial de 2 horas y media cada una. Al grupo experimental y al grupo control se les aplicará una prueba pues, de razonamiento estadístico antes y después de la intervención didáctica. Esto me permitirá pues, alcanzar el logro del objetivo número 2, que es determinar qué habilidades de pensamiento aleatorio se afectarían con el proceso de creación de aplicaciones móviles, y esto pues a través de un instrumento que se llama un instrumento de evaluación de razonamiento estadístico, en inglés el Statistical Reasoning Assessment, el SRA, desarrollado por Garfield. La doctora Garfield es de la Universidad de Minnesota, es miembro del Instituto Internacional de Estadística, es una editora pues reconocida por la investigación estadística en el mundo y pues es editora de varias revistas.
El instrumento que ella desarrolla pues consta de 20 preguntas de opción múltiple que están relacionadas con situaciones de la probabilidad de la estadística y contempla pues en los ítems evaluar habilidades de razonamiento estadístico. Ella las divide, digamos, en dos tipos de habilidades que son de razonamiento correcto o incorrecto. Las habilidades que en el instrumento se proponen evaluar pues son acerca de los datos, la representación de los datos, de las medidas estadísticas, acerca de la probabilidad, pues habla sobre la incertidumbre, o sea, pues probabilística, acerca de las muestras y de la asociación, es decir, pues acerca de cómo se juzga y se interpreta pues la relación entre los datos y las variables pues que se estén analizando. Básicamente esas son las habilidades. Este instrumento pues fue validado por diferentes expertos y se le hizo diferentes pruebas piloto pues hasta que llegó a la configuración actual, que es el instrumento que yo voy a utilizar. La misma autora propone que el uso del instrumento sea a través de un pre y un post-test, y este instrumento pues se ha utilizado en diferentes estudios en diferentes países con hombres y mujeres para mirar a ver si hay diferencias entre los desempeños en este tipo de pensamiento, en razonamiento estadístico en hombres o mujeres. Con respecto pues al tercer objetivo, me propongo aplicar una matriz de valoración de usabilidad de aplicaciones móviles. Es propuesto pues según una norma ISO y está desarrollado pues por Enríquez y Casas. ¿Cómo analizaré los datos? Primero pues haré un seguimiento a la implementación de la secuencia didáctica a través pues de un registro escrito del diario de campo. Yo me propongo a través de lo que me permita el registro pues hacer, digamos, los ajustes a la secuencia didáctica con tal para que cumpla el objetivo que yo me propongo. Para el instrumento, el SRA, se propone un análisis de varianza de los promedios de unas categorías que propone el instrumento. Las categorías son concepciones correctas acerca de razonamiento estadístico y concepciones incorrectas. Ese análisis de varianza acerca de esas concepciones pues también se puede complementar con un análisis correlacional entre cada uno de ellos. Para el instrumento de la matriz de usabilidad, también ahí pues tengo los ítems que evalúa cada uno de esos criterios para mirar si las aplicaciones móviles realmente cumplen la condición de ser una aplicación y que cumplan el objeto de la aplicación, la funcionalidad que es orientada al manejo de datos, pues tiene una puntuación de 1 a 5 y pues se le hace un análisis de los totales. Tengo un cronograma de trabajo que básicamente deseo en el mes de julio pues hacer una implementación, luego hacer pues en el mes de agosto el análisis de los datos para luego elaborar el informe, luego pues para que los evaluadores hagan la respectiva revisión y hacer pues la defensa pues de mi proyecto. Muchas gracias. Carlos Solano a dirigir sus preguntas y recomendaciones al estudiante. Diego, muy bien por tu presentación. Tienes una sustentación muy válida para la propuesta que quieres realizar con tus estudiantes, y más con que tus estudiantes vienen en un semillero, entonces ya traen algún conocimiento de las temáticas que quieres abordar, en este caso la parte del pensamiento aleatorio. Ya traes un grupo de estudiantes en el semillero para hacer ese trabajo, entonces ya de alguna forma conocen algunas de las temáticas o de la forma en que vienes trabajando y que vas a usar en la investigación.
Primero quisiera, en la parte del instrumento, leía que había sido probado o había sido usado en universitarios. Entonces no sé si tendrías la posibilidad de hacer alguna especie de prueba antes con estudiantes de bachillerato para ver si su lenguaje es acertado para el campo de secundaria, para la secundaria, porque decía que había sido empleado en estudiantes universitarios. Entonces sería bueno como tener no sé, alguna prueba que te permitiera mirar si tendrías que hacer alguna modificación al respecto, que no sé qué tan fiable, qué tan factible sea. Y dos, quisiera que nos contaras cuando estés con este grupo experimental, qué tipo de aplicaciones, como para tener una idea de eso, qué tipo de aplicaciones son las que ellos podrían crear, algún ejemplo, no digamos de la aplicación, sino que nos cuentes qué sería lo que ellos podrían crear, en lo cual ellos estarían manejando y analizando datos, como para tener una idea de eso. Sí, la doctora Garfield, básicamente en la elaboración del instrumento, es para estudiantes de secundaria, o sea, para evaluación digamos, de procesos de enseñanza de estadística con estudiantes de secundaria, pero el instrumento pues, se ha utilizado en diferentes contextos, pero básicamente el objeto del instrumento fue eso, y pues yo lo tengo precisado en mi proyecto de investigación. Con respecto pues a la inquietud de qué tipos de aplicaciones, pues existe hay una metodología, o sea, para hacer una aplicación móvil hay una metodología de desarrollo de aplicaciones. La metodología, yo la tenía pues representada, tiene unas etapas. En esas etapas el estudiante tendría que identificar frente a la situación problema que ellos están abordando en el proyecto de investigación, tendría que analizar cómo la funcionalidad de la aplicación le permitiría abordar el fenómeno de estudio que ellos están tratando. Es decir, si sería, digamos, si van a realizar una encuesta, entonces van a crear una aplicación para hacer una encuesta y cómo van a hacer el tratamiento de los datos que le arroje la aplicación. Me imagino también que a través de una aplicación podrían ellos hacer, digamos, algunos cálculos, porque el programa permite que también se haga, digamos, operaciones matemáticas en la programación. Digamos, podrían tener unos cálculos, podrían hacer promedios, podría también hacerse, identificar una media, de pronto una desviación estándar, pues, etcétera. Básicamente lo que quiero decir es, el proceso de diseño de aplicación y el enfrentarse a una situación problema en el proyecto de investigación es lo que debe decir, bueno, voy a crear una aplicación móvil frente a este problema, ¿para qué? Por eso en el marco teórico propongo el currículum basado en el diseño, porque es una situación problema que se presenta como un momento retador para ellos, y la aplicación les ayudaría a abordar el fenómeno de investigación digamos, desde la funcionalidad de la aplicación. Es decir, ¿qué me permite la aplicación hacer más fácil y de manera más eficiente frente a este proceso de investigación que estoy realizando? Yo pues yo hice un intento, me voy a devolver aquí pues a una diapositiva porque pues para mí la programación, pues yo no sé de programación, pero mi acercamiento al software, pues ya hice una aplicación y realmente es muy interesante porque abre las perspectivas a uno como maestro con respecto pues a la enseñanza. Entonces esta es una aplicación, pues estoy trabajándola, la estoy mejorando y yo la hice orientada pues a una encuesta. Inclusive la llamé así, pues app de encuesta, y pues ahí estoy haciéndole algunas mejoras, pero por lo menos ya me funcionó en el celular. Entonces ya pues no sé, profe, qué. Buenas tardes. Yo quiero inicialmente felicitar a Diego por el trabajo
que a mi modo de ver es un trabajo no solamente interesante, sino valioso, y más porque personalmente tuve la oportunidad de saber que este no es el saber específico en el cual él ha sido formado ni en el que se mueve. Pienso que eso es muy importante resaltarlo, de que él, viniendo de otros saberes, haya querido hacer una maestría específicamente en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, y además se haya acercado con tanta propiedad. O sea, a mí me parece que Diego se dio un ejemplo de lo que los maestros deberíamos de ser, estar siempre dispuestos a retarnos, no en lo que es lo nuestro, sino precisamente en lo desconocido, porque ahí es donde se vuelve interesante y posiblemente es el gran aporte que él puede haber hecho. Si esto lo hace un ingeniero en sistemas o lo hace alguien que tenga formación en sistemas, seguramente no hubiese descubierto las cosas tan maravillosas que vos has encontrado. Yo quisiera resaltar eso. El otro punto que quiero resaltar del trabajo es el que es importante desde los procesos de investigación retomar la investigación estadística, es decir, la investigación en el manejo de datos. Hemos venido incursionando mucho en educación, en otros tipos de investigaciones que no desconocemos, que son muy valiosas, pero cuando uno encuentra, por decir, cuando estuvimos hablando de esta tabla, este instrumento que diseñó esta señora, que es un instrumento muy bien elaborado y muy refinado, uno pensaría que esas cosas no se pueden medir sino desde la conversación, desde el meterse con ellos en la investigación-acción, y no, resulta que la estadística sigue siendo una herramienta supremamente valiosa, y con los recursos contemporáneos y con las herramientas que hay en el mundo moderno, se pueden hacer investigaciones muy refinadas y muy precisas y con unos niveles de confiabilidad muy alto, que es lo que la estadística y los métodos tradicionales y clásicos de investigación nos han dado. Pienso que eso es importante resaltarlo. Además, hay otra cosa que aquí viene la pregunta, es esa posibilidad investigativa de que fusionemos, de que la investigación no es solamente casarse con un solo método, sino que en el mundo contemporáneo tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, se pueden hacer seguimientos desde otros instrumentos, como que en una investigación que uno diría que esté solamente, dijéramos, fáctica, y vemos que no, el diario de campo puede entrar, todo el trabajo, dijéramos, de intervención a través de unidades didácticas o qué sé yo, también entra a ser parte del proceso investigativo. Entonces, la metodología de la investigación nos permite entonces manejar una investigación de carácter ecléctico, donde podemos utilizar diferentes formas, y todo eso nos puede dar aportes muy importantes. Esa era una pregunta, es decir, en el trabajo, ¿cómo piensas fusionar esa parte puramente estadística con el otro aporte? Por ejemplo, cuando dices que vas a hacer seguimiento a través del diario de campo, o sea, ¿qué aporte, cómo sería esa fusión ahí, y eso metodológicamente, es decir, cómo se puede pues como sustentar que no está ahí? Y la otra pregunta va con relación a lo que, o no es tanto una pregunta, es más una recomendación, a lo que decía el profesor Solano, y es en términos de que no vayas a correr el riesgo de que en las aplicaciones que vas a hacer con los estudiantes terminen haciendo lo que decían nuestros abuelos, es decir, no descubrir el agua tibia, ¿cierto? Es decir, si vamos a hacer una aplicación para un dispositivo móvil y esa aplicación va a terminar haciendo lo que hace la calculadora o lo que hacen otras aplicaciones,
entonces no es muy pertinente. Entonces, aprovechar esta gran oportunidad para que realmente ellos hagan unas aplicaciones que sean lo suficientemente, no solamente útiles para sus proyectos de investigación de la realidad que están haciendo allá en sitio, sino que además les permita desarrollar esa habilidad del pensamiento aleatorio, que es lo que pretendes medir, cuál es la incidencia de cuando uno se mete a hacer una aplicación de esas, entonces eso qué le moviliza en el pensamiento. Entonces es más una recomendación, no ir a correr el riesgo, porque es que hay que reconocer que faltan muchas cosas por hacer, pero hay muchas hechas, hay demasiadas hechas, ¿cierto? Entonces ser muy cuidadoso ahí, en no terminar haciendo lo que ya otras cosas vienen haciendo muy bien, y que incluso ahí hay que hacer un rastreo que de pronto pienso falta, y es cuando hablabas de los 102 millones de aplicaciones, mira a ver cuáles de esas no vayas a caer en repetirla, y que de pronto esté muy bien hecha y la tuya quede muy floja. Buscar una aplicación para trabajar conceptos estadísticos y hacer que los estudiantes, digamos, que la trabajaran pues, frente a los fenómenos de investigación. Pero mi interés básicamente era el potencial creador del estudiante. Es decir, ¿cómo hago yo para buscar en los millones de aplicaciones que hayan, cómo voy a buscar la que yo necesito? Mejor la creo. Pues esa posibilidad que dice el enfoque teórico, que es el currículum basado en el diseño, es una situación problema y que el estudiante sea capaz de crear un producto, porque en el producto demuestra una comprensión y el uso de unas habilidades. Dice, interesante, si lo hacen a través de una aplicación, pues lo que a mí, lo gratificante, digamos, a nivel del aprendizaje sería que el estudiante diría, esta aplicación la creé yo, y yo sé que como estas hay muchísimas, o sea, Excel es una herramienta, pues es una herramienta, pero me interesaba también algo, y es lo que llaman el superpoder de programar. Si se le abre el campo al estudiante de hacer algún tipo de programación en función de una aplicación móvil, él mismo, pues me parecería a mí que sería algo fabuloso, porque eso nos competiría a nosotros enseñarle a programar a los estudiantes, y nosotros no lo hacemos. Y de hecho, utilizamos software en todos los ámbitos pues, de nuestra vida, pero no sabemos leer código de programación. Entonces sería como empezar algo que a la escuela le corresponde también, que sería enseñarle a los estudiantes a programar. Por lo tanto, yo digo que la manera como que la aplicación no es si cumple o no, digamos, otras aplicaciones que ya están creadas, yo pondría mi interés es en que el estudiante sea él mismo el que la cree, aún sabiendo de que existen otras mucho mejor elaboradas, pero que son comerciales, y que, digamos, él tendría que pagar y tendría que ir a buscarla. Pues no sé, yo o sea, acojo la sugerencia y me ubica también como en el interés que pretendo. Ahora, para unir pues la parte de el seguimiento que le voy a hacer a la implementación de la secuencia y cómo voy a medir esas habilidades de pensamiento aleatorio, pues que ya serían, digamos, unos resultados estadísticos. Yo lo que pretendo es que si hay unas afectaciones en esas habilidades de pensamiento aleatorio, pues podré yo mirar en la secuencia que esa implementación sea cada vez más efectiva, y el seguimiento que yo le haga a la secuencia pues me permitiría evidenciar cuáles son los aciertos y los desaciertos de la implementación. Porque si realmente produce afectaciones en las habilidades de pensamiento aleatorio, quiere decir que la secuencia que yo voy a proponer pues cumple el objetivo que yo me estoy proponiendo en mi investigación. Y esas, digamos, esas afectaciones en esas habilidades pues me permitiría a mí proponer mi secuencia didáctica como una herramienta para los maestros que enseñan matemáticas para trabajar ellos esos conceptos de estadística en sus clases. Entonces, esa es la relación que yo haría. O sea, al ver yo las afectaciones,
ese diario de campo o el registro que haga de la implementación sería para mejorar ese aporte que haría uno de los aportes que haría mi proyecto, pues que sería la secuencia didáctica para que cualquier maestro pues lo usara, que ese es el objetivo también que pretendo en mi proyecto, que sea pues asequible a los docentes, a mis compañeros de trabajo. El papel de la escuela es precisamente no necesariamente crear nuevamente, incluso recrear y reconstruir y hacer lo que otros ya hicieron. Y en ese hacer es donde se aprende y se puede aprender mucho. Dijiste eso que me parece que es muy interesante, que fue frente a la pregunta que te planteé. Eso, pero entonces sí, valdrá la pena, Diego, entonces en el marco teórico hacer énfasis en ese papel puntual de la didáctica, de que no siempre hay que crear cuando se aprende mucho cuando se hace una cosa que otro ha hecho, ¿cierto? Es decir, si yo soy capaz de reconstruir un experimento que alguien hizo hace mucho tiempo, pero en mi contexto y con mis propias reflexiones, yo estoy aprendiendo mucho. Entonces, eso es muy importante porque eso es fundamental para lo que pretendes hacer. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, profes, y por sus observaciones que me animan a seguir en mi investigación y las sugerencias que me hacen, que me ayudan pues a mejorar mi proyecto. Muchas gracias al estudiante Diego Fernando Pinzón y a los jurados Gustavo Gallego y Marcos Solano, a quienes invitamos a deliberar en este momento.